¿Alguna vez te has sentido acorralado, sin salida, como si tus problemas fueran un ejército gigante a punto de aplastarte? A todos nos ha pasado. Pero, ¿y si te dijera que justo en esos momentos, cuando te sientes más vulnerable, podría haber una ayuda invisible y poderosa a tu alrededor, una que ni siquiera puedes imaginar? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una historia fascinante de la antigüedad, una historia que nos habla de ejércitos, espías, un rey enfurecido y un profeta con una visión que trascendía lo ordinario. Esta es la increíble historia del ejército invisible que protegió a Eliseo. Para entender esta historia, primero tenemos que conocer a nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Eliseo, un profeta de Dios en el antiguo Israel. Eliseo no era un hombre común. Era conocido por sus milagros y su profunda conexión espiritual. Podía ver cosas que otros no veían y escuchar susurros del cielo. Por otro lado tenemos al rey de Aram, o Siria, un enemigo acérrimo de Israel. Este rey estaba frustrado, muy frustrado. Cada vez que planeaba un ataque sorpresa contra Israel, ¡puf!, sus planes se desvanecían. Era como si alguien le estuviera contando todos sus secretos al rey de Israel. Imaginen la escena en el palacio del rey de Aram. Él reúne a sus generales, golpea la mesa con el puño y grita: «Tenemos un traidor entre nosotros. ¿Quién está filtrando nuestros planes al enemigo?». El ambiente era tenso. Sus oficiales, temerosos, se miraron unos a otros. Nadie quería ser acusado de traición. Finalmente, uno de sus siervos, quizás el más valiente o el mejor informado, dio un paso al frente y dijo: «No, mi señor el rey, no hay ningún traidor. El problema es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él le cuenta a su rey hasta las palabras que tú susurras en la intimidad de tu habitación». ¡Wow! Piensen en eso. La reputación de Eliseo era tan grande que incluso sus enemigos sabían de su don. El rey de Aram, en lugar de maravillarse o sentir temor, se llenó de ira. Su lógica era simple. Si Eliseo es el problema, entonces tengo que eliminarlo. Así que cambió su objetivo. Ya no era una ciudad o un ejército israelita. Ahora, su objetivo era un solo hombre: Eliseo. El rey ordenó: «Vayan y averigüen dónde está, para que pueda enviar gente a capturarlo». La misión era clara: encontrar y atrapar al profeta. Pronto sus espías regresaron con noticias. Eliseo está en Dotán. Dotán era una pequeña ciudad, no una fortaleza militar. Para el rey de Aram, esto parecía una misión fácil. ¿Qué podría hacer un solo hombre contra el poderío de su ejército? Así que, bajo el amparo de la noche, envió una fuerza abrumadora, un gran destacamento con caballos y carros de guerra. Rodearon la ciudad completamente. Cuando amaneció, los habitantes de Dotán se despertaron para encontrarse atrapados. No había escapatoria. El primero en darse cuenta de la terrible situación fue el siervo de Eliseo. Imagínense a este joven saliendo por la mañana, quizás para buscar agua o simplemente para tomar el aire fresco. Levanta la vista y su corazón se detiene. Lo que ve es una pesadilla. Las colinas que rodean Dotán están repletas de soldados enemigos, el brillo del metal de sus armaduras y armas bajo el sol naciente, el sonido de los caballos impacientes. El pánico se apoderó de él. Corrió de vuelta a la casa buscando a Eliseo, con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Ah, señor mío, ¿qué vamos a hacer?», exclamó. Para el siervo, la situación era desesperada. Su realidad se limitaba a lo que sus ojos podían ver: un ejército enemigo inmenso y ellos dos, atrapados en una pequeña ciudad. La lógica humana dictaba que el final era inminente. Pero Eliseo, en contraste, estaba completamente tranquilo. Su calma era casi desconcertante. Miró a su aterrorizado siervo y le dijo unas palabras que han resonado a través de los siglos: «No tengas miedo». ¿Cómo podía decir eso? ¿Acaso no veía lo mismo que él? Y entonces, Eliseo añade la clave de todo.
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo debió pensar que su amo había perdido la cabeza. ¿Más con nosotros? Si solo somos dos. No veía a nadie más. Su realidad visible le gritaba que estaban en una desventaja aplastante. Aquí es donde la historia da un giro espectacular. Eliseo sabía que su siervo necesitaba ver más allá de lo evidente. Necesitaba una nueva perspectiva, una visión espiritual. Así que Eliseo hizo una oración. No fue una oración larga ni complicada. Fue simple, directa y llena de fe. Oró a Dios y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Eliseo no pidió que los enemigos desaparecieran. No pidió un terremoto ni una plaga. Pidió algo mucho más profundo. Pidió que su siervo pudiera ver la realidad tal como él la veía, la realidad espiritual que subyace a nuestro mundo físico. Y en ese instante, Dios respondió a la oración. Los ojos del joven siervo fueron abiertos, y lo que vio lo dejó sin aliento. La Biblia nos cuenta que la montaña, la misma montaña que antes estaba llena de soldados sirios, ahora estaba repleta de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial, hecho de fuego, rodeando y protegiendo al profeta. Era un ejército infinitamente más poderoso, más glorioso y más intimidante que cualquier fuerza terrenal. El ejército enemigo, que parecía tan imponente, de repente se veía pequeño e insignificante en comparación. El siervo finalmente entendió: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No era una frase de ánimo vacía, era una verdad literal. El ejército invisible de Dios había estado allí todo el tiempo, solo que él no había podido verlo. Esta revelación cambió su miedo en asombro y su pánico en confianza. Ya no estaban solos ni indefensos. Estaban bajo la protección del ejército del cielo. Ahora, con el siervo tranquilo y asombrado, la historia continúa. El ejército sirio comienza a descender hacia la ciudad para capturar a Eliseo. Pero Eliseo, lejos de esconderse, sale a su encuentro y vuelve a orar. Esta vez, su oración es diferente. «Te ruego que hieras a esta gente con ceguera». Y de nuevo, Dios responde. Una ceguera extraña cayó sobre todo el ejército sirio. No era una ceguera total, sino más bien una confusión mental. Podían ver, pero no reconocían dónde estaban ni a quién tenían delante. Eliseo se acercó a los soldados desorientados y con una audacia increíble les dijo: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan». Imagínense la ironía. El hombre que venían a capturar se convierte en su guía, y los soldados, completamente confundidos, lo siguieron sin dudar. Eliseo los condujo en un largo viaje, no a una trampa mortal, sino directamente al centro de Samaria, la capital del reino de Israel, justo en medio de sus enemigos. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo hizo su tercera oración. «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y de repente, la confusión se disipó. Los soldados sirios parpadearon, y el horror se dibujó en sus rostros. Estaban en el corazón de la capital enemiga, rodeados por el ejército de Israel. Estaban completamente a merced de su adversario. El rey de Israel, al ver a todo el ejército sirio entregado en bandeja de plata, se emocionó. Vio una oportunidad para una masacre fácil y una gran victoria. Se volvió hacia Eliseo y le preguntó con entusiasmo: «Padre mío, ¿los mataré? ¿Los mataré?». Pero la respuesta de Eliseo lo sorprendió. «No los mates», le dijo. «Dales pan y agua para que coman y beban, y luego déjalos volver a su señor». Eliseo no buscaba venganza, sino enseñar una lección de poder y misericordia. El rey de Israel obedeció. Preparó un gran banquete para sus enemigos capturados. Después de comer y beber, los soldados sirios fueron liberados y enviados de vuelta a su rey. ¿El resultado? La Biblia dice que las bandas de merodeadores de Aram
no volvieron a incursionar en la tierra de Israel por un buen tiempo. La demostración del poder y la gracia de Dios fue más efectiva que cualquier batalla. Esta historia es mucho más que un relato antiguo. Nos enseña una verdad poderosa para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos como el siervo de Eliseo, rodeados por ejércitos de problemas, dificultades financieras, enfermedades, conflictos familiares, ansiedad sobre el futuro? Miramos a nuestro alrededor y solo vemos el tamaño del problema, y nos sentimos abrumados, solos y sin esperanza. La lección de Eliseo es que necesitamos orar para que nuestros ojos espirituales se abran. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre la realidad más grande que está más allá de lo que vemos. La promesa es que no estamos solos en nuestras batallas. Hay una ayuda celestial, un poder y una protección que a menudo son invisibles para nuestros ojos físicos. Cuando entendemos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El miedo se transforma en fe, la ansiedad en paz y la desesperación en esperanza. Así que la próxima vez que te sientas acorralado por las dificultades de la vida, recuerda la historia de Dotán, recuerda al siervo aterrorizado y la oración de Eliseo. Haz esa misma oración. Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Pide ver la ayuda, la fuerza y la protección que te rodean, aunque sean invisibles, porque a veces la victoria más grande no consiste en eliminar el problema, sino en ver la ayuda divina que nos rodea en medio de él. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más inspiradoras de la antigüedad. Espero que te haya animado tanto como a mí. Si te gustó este video y quieres explorar más relatos llenos de fe y significado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.